¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar de la influencia de la fotografía en diferentes expresiones artísticas, tanto de finales del siglo XIX como de principios del siglo XX, y la verdadera transformación que supone para muchos artistas el descubrimiento de lo que se puede plasmar sobre un papel fotográfico. Para ello, como en otras ocasiones, vamos a tomar algunos textos de este libro titulado ¿Qué es el arte?, que fue escrito por Arthur C. Danto. Los transformamos, digamos que tuneamos un poco y entonces creamos nuestra propia opinión con ello. Y sobre todo la vuestra, ¿no? Porque también espero que me digáis al final del vídeo, a través de un comentario, qué es lo que os parece aquello que vamos a contar aquí. Pues muy bien, comenzamos. Vamos a comenzar diciendo que la primera vez que se exhibieron fotografías fue en Francia, concretamente en el Salón del año 1857. Lo hicieron junto con pintura y con escultura. En Estados Unidos, por ejemplo, esta disciplina se sentía rechazada en una fecha muy posterior, por ejemplo, al finalizar la Primera Guerra Mundial en el año 1917. En ese mismo momento es en el cual Duchamp presenta La Fuente. En Estados Unidos todavía se discutía si la fotografía era o no una de las bellas artes cuando estalló la Primera Guerra Mundial. La palabra paragone viene de la lengua italiana y significa comparación. En historia del arte se utiliza esta palabra para establecer una competición entre las artes que se daba sobre todo durante la época del Renacimiento. En ese momento se discutía entre pintura y escultura para determinar cuál era la mayor de las artes. Pero ahora conviene trasladarse a mediados del siglo XIX. La apuesta por la pintura va a ser central en el Paragone, que ve cómo en esta comparación se incluye la fotografía desde el año 1839 hasta aproximadamente 1930, cuando parece terminar esta, digamos, competición y a la fotografía se le concedió de mala gana la categoría de arte. Tal vez fue la actitud de William Henry Fox Talbot, uno de los coinventores de la fotografía, que simplemente quería capturar recuerdos de un sitio sin tenerlos que dibujar él mismo, por lo que inventó algo con lo que la naturaleza se retrata a sí misma, y de ahí la expresión en lápiz de la naturaleza, que era como él llamaba a la fotografía. Es obvio que no todo consiste en pulsar un disparador. Delaroche, un pintor que había afirmado en el año 1839 que la pintura había muerto, escribió una recomendación al gobierno en apoyo a la guerra, en la que afirmaba que el proceso llevado a cabo por Louis Daguerre para la creación fotográfica satisface completamente las exigencias del arte, llevando los principios esenciales de esta disciplina a una perfección tal que debe convertirse en un tema de observación y estudio, incluso para los pintores más destacados. Con esto podemos empezar a montar el Paragone, que consistía en que la fotografía se jactaba de ser capaz de mostrar cómo son las cosas en realidad cuando se producen de un modo que no puede ser mejorado. Se me ocurrió, nos dice Danto, hace poco, que los pintores del siglo XIX debieron de creer que, por muy lejano que esté lo que a menudo reproduce la cámara, y muy lejano incluso de lo que advierte la visión humana, la fotografía definía la verdad visual. Clement Greenberg es famoso por su afirmación de que la esencia, por definición, del medio pictórico es lo plano, lo que implica, en efecto, la negación del espacio ilusorio, que era una condición necesaria para el gran logro creativo de la pintura de Giotto a Courbet. Con independencia de todos los problemas que pueda suscitar, fue esta observación la que animó a Greenberg a proponer que la pintura moderna comenzó en Manet.
Lo que se necesita para poner estas dos ideas juntas en una narración casual es el reconocimiento de que la fotografía tiene un papel operativo en la transformación del arte tradicional en lo que llamamos arte moderno. Y nos preguntamos, ¿qué en definitiva podía haber sido más moderno que la cámara fotográfica, con esa capacidad para fijar imágenes hasta entonces efímeras y fugaces como sucedía en la cámara oscura? Todo esto viene por la pintura de Manet, que representa la ejecución de Maximiliano. No había habido ninguna fotografía de ese suceso, ya que lo prohibieron las autoridades mexicanas. Por lo tanto, Manet dependía de los relatos o bien de los periódicos, y los detalles fueron cambiando a medida que llegaban nuevas noticias. Al principio, Manet supuso que la ejecución se había llevado a cabo por las guerrillas mexicanas y entonces pintó el pelotón de fusilamiento con el típico sombrero mexicano. Al poco se supo que el pelotón de fusilamiento estaba formado por soldados mexicanos de uniforme, aunque mucho más andrajosos, como sabemos hoy gracias a una fotografía de la época. Al ver las versiones se me ocurrió que Manet estaba tratando de mostrar el caso tal y como se vería de haberse fotografiado, nos dice Danto. Lo pintó justo en el momento en que se disparaban los mosquetes. El humo sale de los cañones y cada una de las víctimas a la que están ejecutando con Maximiliano cae al suelo herido de muerte. La fotografía aún no era capaz de registrar los acontecimientos con tanta rapidez, pues la Leica no se inventaría hasta un siglo más tarde. El proceso era demasiado lento, los tiempos de exposición eran largos. Sería una manera en la que la pintura trataba de reivindicarse, ¿no? Captando momentos que para la fotografía eran imposibles de representar en ese instante. Estamos hablando del año 1887, fecha en la que se pinta el cuadro. La cámara acortaba la profundidad y traía el fondo del escenario hacia adelante, aplanando las formas, en gran parte, creo yo, nos dice Danto, porque las lentes de la época eran a menudo telescópicas y mostraban los objetos más cerca de lo que se verían con la vista, casi uno encima de otro. En cierto modo, si nos fijamos con detalle, los miembros del pelotón de fusilamiento parecen haber colocado los cañones de sus fusiles mucho más cerca de las víctimas de lo que realmente están. Como dice Clement Greenberg, la historia de la pintura moderna es la historia del estrechamiento del espacio entre el fondo y el primer plano. Un progreso en el que las etapas importantes incluyen a Cézanne, que inclina la superficie de sus mesas hacia el espectador, creando además el tipo de espacio que explotaron los cubistas, especialmente con sus collages. Los trompe-l'oeil americanos, trampantojos en los que los objetos planos, como recortes de periódicos o billetes, están prendidos o pegados sobre superficies planas, permitiendo a los pintores eliminar las sombras y por lo tanto cargarse a lo que entendemos como profundidad. Luego viene el inevitable aplastamiento de Paul Gauguin y los Nabis, que priorizaron la decoración y adoptaron el formato altamente decorativo del Art Nouveau, como en el caso de Vincent van Gogh, ¿no? Cuya obra tomó prestado además el aplanamiento de las formas de los grabados de madera japoneses. Los prerrafaelitas, en un intento de emular a la cámara fotográfica, habían eliminado también la profundidad, casi a la misma manera de lo que sucede cuando uno mira un objeto a través de un microscopio. Mientras tanto, parece claro por qué a la fotografía se le negó el estatus de ser arte, sobre todo porque lo que parecía ser de la pintura un arte había desaparecido en lo que podemos llamar pictografía. Ya no era necesario un conocimiento técnico especial o una habilidad concreta para realizar la obra. Todo el requerimiento manual
necesario consistía en mirar a través de un objetivo y apretar un botón o un pulsador. Eso sí, en el momento más adecuado. Eso significaba que pictográficamente la mano era tan irrelevante como el pie. Todo lo que se necesitaba ahora era hacer que el ojo fuera también irrelevante. Lo que nos lleva de nuevo a Duchamp, que reinventó el concepto de arte, por lo que la mano y el ojo, así como la estética, eran ahora irrelevantes para lo que significa o lo que entendemos como una definición de arte. Muy bien, pues este es nuestro vídeo de hoy. Como te decía antes, estaría bien que dejaras un comentario si ves o si aprecias toda esta influencia que tiene la fotografía en algunos de los artistas de finales del XIX y principios del siglo XX. Ya sabes que puedes dejar un like si te ha gustado el vídeo. También te puedes suscribir al canal si es la primera vez que vienes y activar la campanita para que te avisen cada vez que tengamos un vídeo nuevo. Hay distintas formas de colaborar con este canal. Puedes hacerte miembro del mismo y aportar una pequeña cantidad mensual. Puedes, por ejemplo, dejar un super thanks si crees que el trabajo que estamos haciendo es interesante, o bien comprar alguno de los libros que tenemos publicados. Por ejemplo, el último, que se llama Cómo entender el arte contemporáneo, y que tienes en la descripción la forma de adquirirlo, bien en librería, a través de la página web de la editorial o bien a través de Amazon. Muy bien, pues hasta aquí entonces nuestro vídeo de hoy. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.